Perspectiva de género y educación. Reflexión adaptada por el maestrante Jesús Humberto Paredes Mora. La caricatura denominada El juego del mundo de Jacobo Izquierdo propone una reflexión que se aplica a una serie de conceptos actuales y en constante evolución que surgen para facilitar la comprensión de la existencia en algunas situaciones de problema y conflicto. Entre ellas, tomaré el concepto de género y algunas de las relaciones que se sustentan. Al recorrer la historia a partir del concepto de género, se plantea una serie de problemas de participación desde las perspectivas de política, economía y sociedad, principalmente, donde se establecen y sostienen relaciones a través de campos como la cultura, la educación, la religión, entre otros, con un tejido de múltiples problemáticas y reflexiones. Esto conlleva a cuestionamientos que priman en la relación de género política, pues se abordan en la capacidad de decisión frente a las limitaciones de estatus que de ahí se generan y promueven. La caricatura que se observa muestra el inicio de una historia que surge silenciosa, donde un poder supremo, que no necesariamente es Dios, asigna una distribución social del trabajo, donde las diferencias de género son evidentes en las comunidades. Y el dolor o sufrimiento se reconoce como la marca eterna de castigo, que recarga las responsabilidades en una sola parte y la coloca en una posición de inferioridad y culpa, en tanto que la otra se resalta como esfuerzo y sacrificio que redime. Para el análisis se propone la reflexión a partir de tres interrogantes. Ante el cuestionamiento sobre cuáles son las construcciones históricas que conllevan al abordaje de la perspectiva de género, partamos de la observación de las imágenes en relación al arte rupestre. Escasamente alude la maternidad y el aporte de la mujer al grupo, de donde se infiere su escaso nivel de valor y condición. Una ilustración que muestra la forma de vida familiar aproximadamente del siglo XVIII percibe la misma condición de debilidad y sumisión, situación que no varía mucho en lo contemporáneo, donde el escenario demuestra que el servilismo solo cambió de época disfrazado de oportunidades de equidad e igualdad. El patriarcado predomina en su esencia, la mujer está encadenada y se esconde pasos atrás, debe seguir sintiendo dolor y vergüenza, pero en esta situación también están los hijos, limitados en su expresión y decisión, donde muchas veces tienen que asumir el ejemplo del padre y adoptar sus posturas para liberarse. Eso incluye su percepción de género, lo cual lleva a una perpetuación de las condiciones. A las afirmaciones de Novoa M. 2012, en que históricamente en las relaciones entre varón y mujer primero predominó el modelo de la subordinación, entre los que los sexos en la forma de patriarcado, donde lo biológico determinaba los roles sociales con carácter de intransferibles de un sexo a otro y atribuye a la naturaleza unas funciones dentro de la sociedad con ámbitos de actuación en lo público y lo privado. Las imágenes modernas de diseño comercial, sean impresas o de la televisión, son indicadores de la promoción de las funciones de género en las esferas estructurales conservadoras y deseables.
El hombre es respetado en lo que se considera socialmente importante o de mayor valor, como la política, la economía, el desempeño de trabajos remunerados, entre otras. Promueve al varón dedicado, cabeza de familia, que trabaja arduamente y llega cansado al hogar, donde debe proveérsele de tranquilidad, espacio y atención en agradecimiento al esfuerzo y sacrificio. Para la mujer está la responsabilidad, o mejor la tarea impuesta de educación y la crianza de los hijos, las labores domésticas y las actividades menos valoradas por la sociedad, donde debe demostrar agradecimiento por los regalos, devoción por la capacidad superior de su esposo y culpa por quedarse en casa sin hacer nada. Es característica de la inferioridad y dependencia de la mujer con respecto al varón. El modelo contemporáneo es igualitarista. En reacción a la subordinación, surgen muchos movimientos por los derechos de las mujeres que van desde acceso a la educación secundaria y superior, la posibilidad de intervenir profesionalmente, desempeñar los mismos trabajos en el derecho a la política y el acceso al voto, con independencia económica y el control de ingresos y propiedades. Sin embargo, esa igualdad es lejana a la realidad. En estas imágenes se observa cómo a través de algunas corrientes de pensamiento como el marxismo, el existencialismo o el liberalismo económico, solo se eliminan algunas de las características femeninas y se coloniza con nuevas formas de subordinación, dependencia y subvaloración, al otorgar características que se consideraban de macho como la fuerza, la falta de compromiso emocional con el otro sexo y finalmente no parecerse sino ser hombre. Esto último no implica necesariamente modificar las preferencias sexuales, pero sí asumir el sexo como sinónimo de libertad. El tema de homosexualidad sigue siendo un tema impensable o decadente de discusión en cuanto a libertades, igualdades y derechos. En cuanto a la construcción de estructuras de género al interior del contexto colombiano, surge especialmente desde la década de 1980 el movimiento de empoderamiento femenino como reacción en contra de la guerra, la violencia de género, el feminicidio, la violación y otras formas de violencia que atentan y vulneran su dignidad como mujer, madre, esposa e hija, generados por grupos armados como agentes privados del Estado y particulares como violadores en serie, pederastas y en el peor de los casos familiares, donde se manipula la condición femenina como arma de guerra, objeto de propiedad privada y mercancía. En el caso de la violencia de género por homofobia, los movimientos se levantan en protestas ante situaciones similares que en los casos de la mujer, pero también frente al matoneo al interior de diversas instituciones, especialmente escolares. La protesta por la dignidad e integridad no se limita a lo femenino. Aún así, se realizan una serie de acciones con expresiones de protesta y mensaje no violentas, visibilizadas en la denuncia pública en calles y parques, donde las representaciones artísticas como la pintura en el cuerpo, sobre el asfalto, carteles o representaciones teatrales y de la música están cargadas de imaginación y creatividad.
Las expresiones y construcciones históricas van ganando en sus procesos de organización, acuerdos y agendas objetivos, y junto a organizaciones y agencias de experiencia internacional han obtenido cooperación y en especial la consecución de fondos. Entre algunos logros sobresalen las convocatorias para la conmemoración del 8 de marzo, en defensa de un acceso integral y pleno de las mujeres a sus derechos, el del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la participación femenina en el Congreso colombiano y algunos éxitos como la Ley de Cuotas, Ley 581 de 2000, en que da un 30% de los altos cargos de designación para ser ocupados por mujeres. También está la Ley 1257 de 2008, que sensibiliza sobre las formas de violencia y discriminación contra la mujer, reglamentando la prevención y la sanción. En gestiones ante la Corte Constitucional en 2006 se obtuvo la despenalización del aborto y en 2008 el auto 092 sobre los riesgos para las mujeres desplazadas con la orden al Estado para adoptar 13 programas como garantía de derechos. El movimiento social en contra de la discriminación y violencia por orientación sexual ha buscado la normalización y el reconocimiento de derechos de las personas agrupadas en el movimiento reconocido LGBT, que acoge también otros colectivos relacionados con la sexualidad. Estos existen desde el mundo antiguo y en diversas culturas. Una de las principales acciones del movimiento LGBT es el Día del Orgullo LGBT, usualmente mediante manifestaciones multitudinarias dedicadas centralmente a exteriorizar ante la sociedad el orgullo que sienten las personas participantes de ser coherentes con sus deseos, orientaciones e identidades. El segundo interrogante se enfoca a encontrar cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos en la construcción de la perspectiva de género. Con base a los escritos de Nancy Marré, 2001, donde se manifiesta que se trata de una construcción social realizada a través de representaciones culturales de la diferencia sexual, a la que se concibe como producto social y no de la naturaleza. El género, en función de identidades subjetivas y de las relaciones de poder, existe entre hombres y mujeres. Pero en definitiva, el género se ve afectado por manipulación, donde domina el varón con el control institucional, y son muchos los contextos sociales que derivan a la invisibilización y la negación del reconocimiento, siendo fuente para atropellar en las formas más vulgares y estereotipadas posibles. Es ahí donde empieza a surgir la relación histórica para el movimiento de género y los derechos humanos, frente a la barbarie de la guerra y los prejuicios, pues estos afectan los derechos humanos para todos y en varios aspectos como los visibilizados en las imágenes. En relación de la organización de la lucha de género y los derechos humanos, sobresalen tres puntos. Uno es el aprendizaje, que en estrategias de divulgación tanto de los abusos y violaciones como de la denuncia y las acciones en contra de esos actos.
2 es el desarrollo de una capacidad para establecer y fortalecer alianzas estratégicas y vínculos con otros sistemas y organizaciones como los medios de comunicación, que son muy importantes y necesarios para la divulgación de los logros. 3 es el desarrollo de una empatía para la vinculación política de funcionarios de entidades públicas y privadas, así como de actores comprometidos con esta causa de equidad y justicia. Para Nash, a partir de la Organización por la Igualdad de Género, se aporta a un frente de pensamiento único, alimentado de la noción universal de la condición humana y el replanteamiento de una categoría universal de hombre o mujer, común a toda la humanidad, a lo que se puede agregar que está la descolonización de las preferencias sexuales que derivan a otras identidades de género, donde los procesos culturales que emergieron también están cuestionando la primacía del modelo hegemónico occidental del hombre blanco europeo, su pensamiento político universal y su autoridad masculina. Ante esto, podemos replantearnos con las imágenes que vemos a continuación. ¿Los reconoces? ¿Sabes cuál es su sexo? Para B. Sousa Santos, 1997, se ha abierto una reflexión sobre la categoría misma de derechos humanos universales. En el mundo globalizado de hoy y la implicación del concepto de ciudadanía en sociedades donde operan mecanismos de exclusión de sectores crecientes de minorías que no gozan de los derechos de ciudadanía. En este contexto se puede pensar en una identidad de lucha de género por los derechos humanos que involucra repensar las diferencias sexuales, etarias, raciales, culturales y sociales, de acceso económico y básicamente educativas, cada una atendiendo una agenda particular, pero de construcción colectiva que identifique espacios y tiempos de acción. En consecuencia de las anteriores afirmaciones, se deriva un tercer cuestionamiento que se enfoca en precisar cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género. El proceso histórico es muy válido en todas sus etapas y acciones, como generador de múltiples encuentros vitales de la existencia, donde la incidencia conlleva la conjugación de nuevas alianzas para fortalecer una resistencia, donde el conocimiento libera y permite avanzar o evolucionar, siendo el sistema educativo un enclave que en cumplimiento de un servicio social puede favorecer el encuentro del pensamiento por la dignidad, la integralidad y la perspectiva de género, haciendo rendir frutos para su sostenibilidad y la transformación de la sociedad. Actualmente encontramos que las organizaciones nacionales e internacionales
Muchos gobiernos, empresas e investigadores en el campo de la pedagogía, la psicología y la educación enfatizan sobre el papel de la educación, tanto como derecho humano esencial y uno de los principales instrumentos de desarrollo sostenible, con principios ciudadanos, democráticos, pluralistas, multiculturales de una sociedad. En este sentido, Arancibia 2008 enfatiza que la educación es condición esencial para el bienestar humano. Sin embargo, enfatiza sobre la implementación de diversas políticas educativas donde aún hay situaciones pendientes de atender a nivel de América Latina y el Caribe. Esto incluye a Colombia. Si bien ya es complicado el tema de la educación con calidad en general frente a todas las barreras de desigualdades que existen, lo es también en el tema de género. Pero en este particular hace necesario del diseño de un programa educativo para la sociedad en general, especialmente diseñado que recoja esa narrativa y lenguaje específico de derechos que puede ser muy fuerte hacia el interior de las instituciones educativas, con acciones como talleres, representaciones artísticas, seminarios, disponibilidad de publicaciones físicas en páginas web, externamente con la participación en los cabildos y las protestas cuando se ameriten. Para Bourdieu, la escuela y el sistema educativo transmiten la denominada cultura legítima, permeando las diversas clases sociales, aunque de diferente manera y con distintos efectos. Es decir, impone el reconocimiento de la legitimidad de la cultura dominante, en este caso la del género de los varones, y la ilegitimidad de su propia cultura, donde los símbolos refuerzan la dominación económica política que puede ejercerse sin necesidad de recurso constante de la fuerza. Asimismo, las instituciones educativas también tienen la capacidad de reconstruir y reproducir múltiples narrativas, sensibilizando, generando, brindando los espacios que convoquen y comuniquen a la comunidad para el desarrollo de la mujer, el hombre y la comunidad LGTBI. La escuela ha sido el centro del sistema educativo y la agencia fundamental en la formación de estructuras mentales que contribuyen al mantenimiento de las relaciones de poder mediante estructuras organizativas y curriculares. Pero también es el territorio que facilita la inclusión y el desarrollo de procesos de diferenciación conducentes a promover maneras de conciencia e identidades para las distintas clases sociales y de los géneros. Puede posibilitar que se vinculen eficientemente las relaciones sociales de la educación y las relaciones de trabajo en la producción. Refiriéndose a los espacios educativos europeos y al enfoque de género en la educación, Basilio 2010 denuncia la presencia de estereotipos de género y señala sus consecuencias negativas. Destaca la importancia del reconocimiento de las diferencias de género en el campo de la educación para estar en condiciones de poder llevar a cabo la implementación de políticas educativas apropiadas. Aparte de la injusticia que conlleva cualquier estereotipo de género, las diferencias de género en la educación pueden también tener repercusión sobre el crecimiento económico y la inclusión social. La naturaleza de las desigualdades de género en la sociedad y en la educación ha experimentado un profundo cambio en las últimas décadas y en el caso concreto de los resultados educativos ha ganado en complejidad. Muchas gracias por su atención.